El mundo que creamos lo creamos con nuestros pensamientos, pero realmente, y valga la redundancia, ¿cuál es el mundo real y cuál es el mundo de las percepciones? Porque en un curso de milagros nos hablan de que estamos en el mundo de la ilusión. Pero ¿cómo hacemos para fluir en este mundo 3D cuando justamente comenzamos a caminar o a transitar este camino de enseñanzas de la filosofía de un curso de milagros y que muchos practicantes y estudiantes pues nos hacemos esa pregunta continuamente? ¿Cómo vivir? ¿Cómo habitar en este mundo sin ser de este mundo, reconociendo que el mundo real realmente, vale la redundancia otra vez, es otro? Pues hoy vamos a estar hablando con el maestro Andrés Rodríguez de Mente Uno. Él está en España. Él nos va a hablar acerca de cómo vivir en este mundo sin ser de este mundo, de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Mi nombre es Katy García y soy de Cuánticamente. Y bueno, tenemos el placer, el gran gusto de recibir al maestro Andrés, quien ya tiene más de 20 años en la práctica de este curso de milagros, dictando conferencias, pues activo también a través de Mente Uno y sus redes sociales. Hola maestro, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Katy, un placer estar aquí, gracias por invitarme. Gracias a ti, maestro, por atender a nuestro llamado. Y bueno, quisiéramos entonces comenzar primero por definir un poco. Estaba leyendo en el curso, bueno, está el mundo de la percepción, está el mundo real. Explicar un poquito eso para luego proceder a responder a las preguntas que tenemos de la audiencia. Sí, el mundo de la percepción sería el resultado de todos nuestros pensamientos limitados y que proceden de una sensación de profunda insuficiencia. Es decir, el mundo ilusorio, el mundo artificial, es el efecto de pensamientos que no están correctamente alineados. Es el resultado en nuestra mente de todo aquello que hemos interpretado de forma equivocada. Por tanto, al tener ese tipo de pensamientos falsos, nuestra conclusión acerca de lo que percibimos con los sentidos es igualmente falso. Porque al final el mundo no es más ni menos que aquello que interpretamos, aquello que llega a nuestra mente. Por eso hay un mundo para cada percepción. El mundo falso o el mundo irreal es entonces la consecuencia de pensamientos irreales. Estos pensamientos irreales tienen su origen en el propio mundo. Es decir, que surgen a raíz de una idea que va siendo fabricada por nuestra mente en nuestra interacción con los demás a partir del nacimiento físico. A partir del nacimiento físico, esta interacción que tenemos con otros, con la propia experiencia física, nos va llegando y lo vamos interpretando, y a través de esa interpretación llegamos a algunas conclusiones que no ponemos en duda inicialmente. Todo eso que percibimos es lo que el curso define como el mundo irreal, el mundo ilusorio. Ahora, igual que esos pensamientos falsos dan lugar a una percepción del mundo tal como lo percibimos ilusoriamente, los pensamientos reales, que son pensamientos correctamente alineados con nuestra identidad, dan lugar a un mundo real, que significa ver el mundo tal como es. No significa que el mundo que percibimos, como el mundo real, exista realmente. Esto es una cuestión que puede llevar a confusión. El mundo, en términos del curso, no existe, pero hay una interpretación que se acerca más a la realidad del mundo que otra. El mundo real, cuando digo que los pensamientos reales dan lugar al mundo real, esto no incluye solamente el mundo físico. No incluye solamente el mundo físico, porque recordemos que al final el escenario que percibimos no es lo importante aquí, sino la mente que lo está percibiendo. Entonces, si la mente que está percibiendo está correctamente alineada, está interpretando a su vez correctamente todo lo que ocurre independientemente del mundo. Por eso el mundo real es la consecuencia de los pensamientos reales. Maestro, me haces acuerdo, por ejemplo, hace unos días estaba circulando por el chat,
por el chat de algunos grupos del curso un video que nos pareció muy interesante. Bueno, era un video como un extracto tomado de una gran película, creo que Viaje a las Estrellas, pero donde pasaban, no sé si lo has visto, alguien salía, uno de los tripulantes salía afuera de la nave y veía todo un mundo oscuro, lleno de rayos, centellas, y otra tripulante salía y veía un mundo lleno de flores, o sea, verde, campos, entonces, y los dos estaban en el mismo sitio. Entonces, uno llamaba loco al otro porque cómo es posible que lo viera tan hermoso si él lo estaba viendo de otra manera, y realmente lo estaba percibiendo de otra manera. Recuerdo que lo conversamos incluso en una clase y es como es diferenciar, y me gustaría a ver si tú lo puedes explicar aquí un poquito, es que igual son ego, ¿no? Igual son como de los dos sistemas, o sea, del sistema de pensamiento del ego, pero a veces nos cuesta como creer un poco que esa bella naturaleza, ese hermoso campo, puede ser también parte del ego o parte del mundo de las percepciones, porque siempre nos quedamos con que lo otro es solamente lo malo, ¿no? O sea, ¿dónde están los rayos y centellas? O sea, por decirle malo, pero sino que en todo caso pertenece al sistema de pensamiento del ego, ¿no? También. Toda percepción, por definición, está limitada y es una distorsión de lo que realmente existe. Porque aquí habría que hacer una distinción entre el conocimiento, enseña el curso, como bien sabes, y la percepción. Por lo tanto, percibir significa interpretar. Lo que ocurre es que, por su propia naturaleza, la percepción está dividida en diferentes grados o niveles, lo cual significa que podemos ver lo que realmente es o ha sido creado de forma más aproximada o más alejada de su naturaleza real. Y eso es lo que hace la diferencia en la percepción entre unos y otros, dependiendo de hasta qué punto esté depurada esa capacidad para percibir realmente. O sea que en este caso el campo verde estaría más cercana quizás a lo que es, a lo que quisiéramos que es, o creemos que es el mundo real, por ejemplo el mundo del amor, del bienestar, de la plenitud, por decir algo así. Sí, si se siente esa sensación de... Sí, no, porque esto también puede dar lugar a autoengaños. Tú puedes necesitar ver eso, o puedes querer ver eso, e inevitablemente lo verás, pero eso, esa forma de autoengaño puede ser una forma también de compensación de un sentimiento, por ejemplo, el mismo que tenía la otra persona del ejemplo de la película que pones, puede ser que tenga esa misma sensación y su forma de defensa sea inventar o imaginar, poner imágenes en su mente de aquello que sustituye lo que percibe en su nivel, pero no acepta que está percibiendo. Entonces puede imaginar pastos verdes, montañas y cielos maravillosos, pero ser otra forma de hipnosis, o en este caso de autohipnosis, por no haber resuelto esa oscuridad que la otra persona sí estaba en relación con ella directamente. No significa que no se pudiera ver, por supuesto que se puede ver, pero hay que distinguir entonces entre una verdadera interpretación y la consecuencia de un autoengaño. Esto es lo que normalmente llamamos, o llamaríamos en ese ejemplo que te pongo del autoengaño, un bypass espiritual. Necesito ver todo de color rosa porque la oscuridad que hay en mí me confronta hasta tal punto que no me permito ver las cosas como creo que son, no como son. Claro, y entonces me niego como, o me cierro como al perdón y a esa realidad, a esa otra realidad real, valga la aclaración, ¿no? O la redundancia en este caso. Maestro, voy a iniciar entonces con las preguntas, que son varias, para ir respondiendo un poco cómo es ese transitar, entonces cómo sería aquí para nosotros ese transitar. Thais de Venezuela dice, ¿cómo enfrentar este sueño cuando me siento atacada? Porque elijo mi paz y me reta el ego a no quedarme con eso, a responder. Sí. Pensar en responder ya implica que previamente se ha creído que el ataque es posible. Y esto es una decisión que se toma. Creer que el ataque es posible es una decisión. Por lo tanto, a partir de que se cree que el ataque es posible, no importa cómo trates de lidiar con eso, porque no va a funcionar, ya que estarías poniendo a tu mente en conflicto con respecto a la creencia original, que es que el ataque existe.
Si el ataque existe para ti, cualquier represión del ataque lo único que va a hacer es generar tensión. Por lo tanto, la solución, o puedes también, por ejemplo, en lugar de atacar, disimular la ira a través de conceptos espiritualizados, ¿ves? Y entonces tratar de engañarte a ti mismo contándote que no sientes lo que sientes, o diciendo, por ejemplo, que estás en paz sin ser cierto. Eso podría ocurrir. Mientras no se acceda al nivel de la causa, que en este caso sería la creencia de que el ataque es posible, no hay nada que se pueda hacer, porque es una lucha contigo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que asumir que el ataque no es posible también te priva de la posibilidad de atacar o de defenderte. Y cuando eso es lo que quieres hacer en secreto o a nivel inconsciente, se te está quitando algo que es muy valioso para ti, porque lo que tú quieres hacer es proyectar tu ira afuera. Entonces, asumir la responsabilidad de lo que estás sintiendo te impide defenderte o atacar. Y si tu identidad de alguna manera obtiene su seguridad en base a la creencia en el ataque, vas a sentir como una muerte el hecho de no poder defenderte. Porque tú quieres realmente atacar aunque no te lo cuentes así. Por eso es importante ir al nivel de la causa. Yo creo en el ataque y si creo en el ataque es porque lo valoro. Mientras lo valore, no puedo prescindir de ello. A no ser que lo empiece a poner en duda. ¿Qué me ofrece realmente el ataque? Y a lo mejor me doy cuenta de que solamente me hago daño con eso y estoy dispuesto a cuestionarlo y por lo tanto a entregarlo. Solamente eso te da la oportunidad de resolverlo. O sea, primero ir a la causa en todo caso. Claro. Bueno, ella no esperar a que surja esa situación. En todo caso, para ir ella consigo misma a ver cuál es la causa y trabajarla, ¿no? Bueno, y si surge, puede tomar conciencia de para qué está surgiendo y cuánto valora que eso surja, ya que está ocurriendo en su experiencia. Y no puede ocurrir nada que no desee. Por eso la responsabilidad es tan importante, porque pone todo en orden en cuanto a la relación causas y efectos. Todo lo que ocurre en mi experiencia es mío, de nadie más. No importa la forma que adopte o quién parezca traérmelo. Es mío. Por lo tanto, asumo la responsabilidad de lo que está ocurriendo y a partir de ahí veo qué es lo que quiero hacer con lo que yo mismo estoy fabricando, que no tiene nada que ver con los demás, aunque haya otros involucrados. Pero eso es importante, maestro, lo que acabas de decir, y bueno, lo abordaba también con el maestro José Luis en estos días, porque hay gente que pregunta, está comenzando a estudiar el curso y me dicen, pero ¿cómo yo pude haber pedido eso? ¿Cómo yo pude haber pedir que, por ejemplo, me fueran infiel, no sé qué, o que me maltrataran? Entonces, ¿qué se le responde allí? Porque dice, bueno, conscientemente, pues nadie va a pedir eso, ¿no? Es que esa es la cuestión fundamental, que no es conscientemente. Y esto se comprende en cuanto hay cierta experiencia en la autoobservación, no solamente tuya, por ejemplo, algo que se aprende mucho en los grupos de personas que estudian conjuntamente el curso o que lo practican, es que se aprende acerca de lo que realmente hay en la mente, más allá del nivel consciente. Porque como dices, y como podría decir alguien que apenas empieza el curso, ¿cómo yo voy a pedir un cáncer? ¿Cómo yo voy a pedir una infidelidad? Hasta que te das cuenta de que hay un profundo sentimiento de culpa de fondo que está requiriendo constantemente alguna forma de autocastigo. Cuando tú empiezas a aprender eso y a observarlo en ti y además en los demás, porque una vez que aprendes eso en ti y lo ves por todas partes ya, te das cuenta de la perfecta relación que hay entre causa y efecto y cómo constantemente se está buscando reafirmar el castigo que pareciera mitigar el sentimiento de culpa. Una vez que tienes ya ese panorama delante, ahora entiendes por qué ocurren las cosas y por qué parece que las cosas te ocurren a ti en lugar de que tú las elijas. Pero cuando comprendes esto, ya te das cuenta de cuándo estás eligiendo eso. Porque te vas a ver en diferentes situaciones en las que te observarás a ti mismo eligiendo justamente aquello que te hace daño. Pero esto es una cuestión de práctica. Evidentemente, al principio, como es inconsciente, no se va a reconocer como es. Pero a nada que tengas un poco de práctica vas a ir descubriendo que en realidad estás eligiendo generalmente aquello que utilizas para hacerte daño. Pero maestro, puede ser de esta vida o de otras, por decir de algo, esas culpas que proyectadas. Hay dos niveles. En los grupos explicamos habitualmente que hay dos niveles de culpa. Para simplificarlo, la culpa original que produjo la idea de la separación
que fue cuando la mente empezó a disociarse de sí misma, que viene descrita en la Biblia o en diferentes mitologías antiguas, como fue una especie de caída del estado de gracia, una caída angélica también. Bueno, pues eso es el primer paso de la disociación mental que el curso define como la separación. A partir de ahí, esa separación original empieza a manifestarse de forma más específica y más concreta, que puede ser en vidas pasadas, puede ser en la experiencia actual, no importa. El hecho es que mientras siga apareciendo, la cuestión de la culpa sigue sin resolverse. Entonces no importa cuál sea el origen específico al nivel de la culpa secundaria. Hablamos de la culpa original, que es la separación, y la culpa artificial, que vendría a ser la forma en pequeña en la que aparece esa culpa original. Por ejemplo, cuando tú abandonas a alguien en una relación, cuando te separas porque te sientes atacado o amenazado, estás recreando en esa forma específica una culpa que es mucho más antigua. Entonces refleja aquella culpa. Pero es que aquella culpa, como es tan abstracta y es tan antigua que hasta se ha olvidado, se sigue alimentando mientras se alimenten las pequeñas culpas secundarias que se manifiestan específicamente en la experiencia, en las relaciones personales. Excelente, maestro. Julia de México dice: para dejar de darle valor a este mundo, tengo que dejar de elegirlo, pero si al realizar funciones básicas del cuerpo como comer, dormir e incluso respirar, sigo pensando que el cuerpo es real, entonces ¿cómo hago para no seguir reforzando la idea del cuerpo en la mente? El curso dice que quienes se dedican a negar el cuerpo están perdiendo el tiempo. Pero aquí es importante comprender a qué se refiere el curso con negar el mundo o con negar el cuerpo. No significa que dejes de percibirlo, porque es parte de la experiencia de la mente por un tiempo. Sería absurdo entonces tratar de disociarse de lo que está ahí permanentemente. Lo que propone el curso es tener un propósito, y el propósito siempre es a nivel de la mente, tener un propósito real en el cual el cuerpo ocupe, el cuerpo y todo lo físico, el lugar que realmente le corresponde. De modo que el cuerpo se convierte, como explica en el capítulo 1, en un medio para tu mente para ampliar su percepción. La mente amplía su percepción a través de las experiencias que vive a través del cuerpo. Con lo cual, ese es el uso correcto del cuerpo. No hace falta hacer como que no respiras, como que no comes, como que no duermes. No, esa es parte de la función del cuerpo aquí. Pero mientras el cuerpo cumple esas funciones que además están automatizadas, tú puedes ocuparte de seguir tu verdadero propósito y el cuerpo entonces colaborará con ese propósito. Perfecto. Ana de Panamá dice: desde joven a veces me quedaba absorta y sentía que me salía de mí y viajaba a otros lugares. He escuchado que en otras dimensiones el tiempo y el espacio no existen. Cuando entendemos aquí que hay otro mundo, entre comillas, el permanente, la eternidad, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en él y a la vez aquí? El curso dice que hay experiencias que de una u otra forma todo el mundo ha tenido, que te indican que este mundo no es real. Y eso está bien, pero por alguna razón hemos configurado nuestra mente para que, de alguna forma, crea que este mundo es real. Entonces, aunque esas experiencias pueden ocurrir puntualmente, experiencias que te muestran que el mundo no existe o que no es como tus sentidos te lo indican, también es cierto que has elegido estar aquí, porque esta experiencia, tal y como está configurada, te da la oportunidad de una serie de aprendizajes que no obtendrías de ninguna otra manera. Por ejemplo, si tú quisieras poner a prueba tu confianza en Dios, ¿hasta qué punto realmente confías en que Dios está al mando a través del Espíritu Santo en tu mente? ¿Cómo podrías comprobar esa confianza si no creyeras que eres un cuerpo y que el cuerpo, con las necesidades que tiene, debe sobrevivir? Entonces, aquí está el reto, por ejemplo,
de poner toda tu vida o tu situación económica o tu salud en manos de Dios? ¿Lo entregarías completamente o pretenderías encargarte tú por tu cuenta al margen de Dios? Si lo intentas hacer por tu cuenta es porque no confías. Entonces, solamente esta experiencia con esta configuración de aparente realidad te da la oportunidad de poner a prueba tu confianza en Dios. De otra forma, será muy fácil confiar en Dios, no teniendo un cuerpo. Pero tener un cuerpo implica también, en cierto modo, la creencia de que eres un cuerpo, para que, por contraste, se pueda poner a prueba esa confianza. Nelly de Venezuela dice, ¿se puede estar en este mundo sin apego a la familia, apego económico, social, o por ejemplo, cuando está enfermo tu hijo o tu madre? Sí, se puede y se debe. Esa es la finalidad del aprendizaje. No apego no significa indiferencia, no significa desinterés, no significa falta de cuidados. No apego significa que comprendes la naturaleza de esta experiencia, pero que tu mente está más allá de esta experiencia, no como una forma, repito, de autoengaño, sino como la consecuencia de una confianza cada vez mayor en un aspecto que está en tu mente y que guía tu vida. Esto puede ser muy difícil de entender al principio, porque pareciera una abstracción, ya que la mente lo que percibe es el ámbito físico a través de los sentidos. Si alguien está enfermo, puede morir, puede tener dificultades. ¿Cómo entonces puedo confiar en otra cosa? Bien, esto es una cuestión de perspectiva y tiene que ver con la información. Si tú no cuentas con la información y mucho menos con esa información aplicada prácticamente, por ejemplo, acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se convierte en una abstracción para alguien que no tiene la experiencia de esa guía interna. Porque entonces lo único que percibe es un mundo físico y sus sentidos siendo un cuerpo y tratando de buscarse la vida. Por lo tanto, inevitablemente ve a todos los demás igual. Pero cuando tú, primero a través de la comprensión de las enseñanzas del curso y después a través de la experiencia, compruebas en la práctica que el Espíritu Santo está al mando de una forma muy específica y muy práctica, de modo que se puede encargar de aspectos de tu vida cotidiana en los que no tienes ya que pensar en absoluto tu economía, tu salud, absolutamente todo lo que hagas, nunca más se te ocurriría pensar que debes ocuparte tú personalmente de esas cuestiones. Desde ahí es entonces desde donde está justificada la confianza, pero no como una especie de credulidad absurda, sino como consecuencia de la experiencia en este tipo de cosas. Gracias. A ver, Luz Medina de Venezuela también dice, esa pregunta, o sea, de cómo vivir en este mundo sin ser de este mundo, me la he hecho muchas veces. ¿Cómo puedo vivir en este mundo experimentando el cielo? ¿Cómo saber que es la paz de Dios que se siente o es la paz que sientes cuando logras algo en este mundo? No está reñida una cosa con la otra, pero hay que diferenciar bien de qué estamos hablando. No es lo mismo la satisfacción del ego cuando encuentra reafirmarse con aquello que valora, que se puede confundir con la paz. No es lo mismo eso que conseguir determinados objetivos que están alineados con el espíritu, cuya paz entonces se reconoce como una confirmación de la dirección adecuada, que no es todavía esa paz de Dios que se menciona, que supera todo razonar, pero que apuntan en la dirección correcta. Entonces, fundamental aquí diferenciar la satisfacción del ego cuando busca reafirmarse o cuando encuentra algún elemento de reafirmación y la paz que te da seguir el propósito adecuado, que no es todavía la paz definitiva de la que habla el curso o la Biblia, pero que te encamina en esa dirección. Lina de Ecuador dice, este mundo tengo que simplemente vivirlo, ya que es una ilusión o tal vez es un mundo real y yo soy real. Como decía antes, los sentidos físicos te muestran que este mundo es real y que tú eres un cuerpo. Pero, ¿cómo comprobar que hay algo más que todo eso?
a través de la autoobservación. ¿Por qué? Porque la autoobservación te permite darte cuenta de que ocurren cosas en tu experiencia más allá de lo estadísticamente probable. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona con un pensamiento o actitud victimista no haga más que encontrarse con personas castigadoras? ¿Cómo es posible que yo, si tengo un pensamiento de ser abandonable, me encuentre todo el tiempo con parejas que buscan abandonar a alguien? No conscientemente, evidentemente. Y cuando eso no solamente lo observas en ti, sino que lo observas en todos a tu alrededor, a todos se les da lo que piden, entonces te das cuenta de que va más allá de lo estadísticamente probable. ¿Ves? Entre otras cosas, basta simplemente con establecer una relación entre causas y efectos, que son pensamientos y cosas que ocurren en tu vida, para que te des cuenta de que eso no es cosa de magia y que no es una casualidad, porque en cuanto cambias tu pensamiento, otras cosas comienzan a ocurrir. ¿De qué dependían entonces las cosas que ocurrían? ¿Y cómo un cuerpo puede hacer todo eso? Un cuerpo no puede hacer todo eso. Sería una cuestión de, como digo, de aleatoriedad. Aparece una persona con unas características, luego aparece otra completamente diferente, luego otra que no tiene nada que ver con las dos anteriores. El hecho es que ocurre siempre una correspondencia entre lo que hay en tu mente y lo que te encuentras en tu experiencia hasta el más pequeño detalle. El mismo patrón, ¿no? El mismo patrón. Eso y entonces comienzo a decirme porque yo, porque yo, y porque a mí, porque a mí, porque a mí. Pero sobre todo cuando luego observas, antes de que ocurra nada, como he dicho antes, cómo tú vas buscando que ocurran ciertas cosas. Por ejemplo, esto puede servir de un modo muy práctico, la puntualidad o impuntualidad. Tú puedes contarte, por ejemplo, que siempre llegas tarde a los sitios, pero que haces lo posible por no llegar. O sea, por llegar, puntualmente. A nada que pongas un poco de atención, te darás cuenta de que realmente no quieres llegar. Y que de hecho llegar a tiempo te genera una sensación de tensión. Puede ser por muchas cuestiones profundas e inconscientes, porque llegar tarde te genera tu dosis de culpabilidad que necesitas para reafirmar el sentimiento de víctima. Te da también el control de la situación. Yo llego cuando quiero, nadie me tiene que decir cuándo tengo que llegar. Me da también la sensación de que mi voluntad no es suficiente, a pesar de que yo quiero llegar, por una razón o por otra, siempre llego tarde. Y cuando vas a la siguiente reunión y te programas una hora, puedes observar todas esas resistencias. Y entonces llegas a la conclusión de que efectivamente tú no quieres llegar a tiempo, por una sensación extraña que de momento no puedes identificar con claridad. Pero nada que profundices un poco te das cuenta de que eso es así. Tú no querías llegar puntual, porque pierdes más según tú llegando puntual que haciéndolo correctamente. Y así con todo. Excelente. Gisela de Panamá dice, ¿hay algún proceso mental para poder mantenerme disociada de lo que vivo y mantenerme alerta en favor de Dios? Pero estar disociado no es la solución, por lo que implica la disociación. La disociación significa, primero, que aquello de lo que me quiero disociar lo he juzgado inicialmente como real. Fíjate, porque si no, ¿cuál sería la razón por la cual me quiero disociar de ello? No es disociándote como se resuelve, sino atravesándolo, comprobando que efectivamente no es un problema. Quererme disociar significa que todavía lo considero real y que lo quiero conservar, porque la disociación conserva aquello de lo que te disocias. Es como una especie de cápsula que además guardas en un cajón con llave y luego tiras la llave. Lo estás guardando bajo llave y quieres asegurarte de que eso nunca se pierda. De ahí la disociación. Consiste entonces en atravesar eso y en observar por qué tiene valor para uno mismo. Atravesarlo. Sí. Rafael de Venezuela dice, ¿tiene importancia formar familia, perseguir las metas que uno quiere, si este es un mundo ilusorio? Tiene sentido siempre y cuando reconozcas emocionalmente que tu aprendizaje va por ahí. Porque al final, lo que necesitamos aprender lo reconocemos siempre en forma de motivación. Y no importa cómo tú lo juzgues a nivel superficial. Por ejemplo, puedes entender que el curso dice que este mundo es una ilusión.
y te plantees, como dice él, ¿y entonces para qué una familia, para qué un proyecto de vida, si al final todo esto va a desaparecer, si no tiene ningún sentido? El sentido que tiene estar aquí, o aparentemente estar aquí, es el aprendizaje. Y el aprendizaje conlleva niveles. Y esos niveles de aprendizaje se reconocen porque hay una motivación. Ahora, utilizar la enseñanza del curso para disociarte de lo que tienes que aprender es un error. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien que no sabe relacionarse puede recurrir muy fácilmente a este tipo de argumentos. Como el mundo no es real, entonces, ¿qué sentido tiene interactuar con otros? ¿Qué sentido tiene tener una pareja o hijos? Quizá porque en un nivel profundo e inconsciente no sabe cómo interactuar con una pareja o con unos hijos. Y como teme ese tipo de experiencias, se refugia en los conceptos del curso para no tener que atravesarla. En cuanto tiene pareja, se da cuenta de que todo es un caos. Ahí está el aprendizaje, en ese caos. Porque si lo hubiera aprendido, tendría una relación santa o una relación armoniosa que apuntara hacia el amor. Si ese no es el caso, no sirve de nada esconderse tras los conceptos espirituales del curso para no atreverse a atravesar esa experiencia. Excelente, maestro. Aquí tengo otra pregunta de María de Venezuela. ¿Cómo puedo transformar este mundo o salir del mundo que percibo cuando aquí están mis hijos, mi esposo y toda la gente que quiero? Primero ahí hay algún tipo de identificación. De identificación primero con el propio personaje. ¿Cómo puedes abandonar el mundo que te ha dado identidad cuando tu identidad depende del mundo? ¿O eso es lo que crees? Eso es un contrasentido, es una contradicción. Porque eso es lo que implica el apego personal. Si tienes apego personal a algunas relaciones, significa que esas relaciones te aportan valor como identidad personal. Entonces las necesitas para seguir creyendo que eres quien eres. No puedes soltar algo que todavía valoras. Entonces, si te das cuenta aquí, volvemos otra vez al problema de la disociación o el bypass espiritual. Quiero abandonar el mundo porque el curso me dice que no es real y yo lo creo de alguna manera, pero todavía creo que es real y de hecho lo necesito para obtener sensación de seguridad a través de mis relaciones personales. Entonces la mente entra en conflicto. ¿Ves? Y pareciera que el problema es la familia o los hijos. No, el problema no es ese. El problema es que todavía quiero reafirmar mi identidad corporal a través de mis relaciones especiales. Entonces no estoy ni siquiera cerca de pretender dejar este mundo por el valor que le he otorgado. Maestro, me viene una inquietud que en estos días preguntaron en uno de los grupos. Tiene que ver con, por ejemplo, los niños violentados. Bueno, en estos días también otro maestro decía, bueno, él lo pidió, pero ¿cómo explicárselo o cómo? Pues no sabría incluso cómo formular bien la pregunta, la inquietud, porque ¿cómo explicarle a un niño, cómo explicarle al adulto? Bueno, que él pidió eso, me explico, o sea, pues obviamente no lo va a comprender el niño, pero cómo ver esa situación, cómo sanarla, cómo trabajarla. No sé si me explico, o sea, sí. Se supone que el niño aparentemente pidió esa situación de violencia, pero, o de niños también hemos pedido pedimos ciertas situaciones, vivirlas para aprender, pero claro, de niño no tenemos conciencia de eso. Entonces, ¿cómo se trabaja? O sea, porque justamente estamos hablando de la dualidad de dos mundos, ¿no? O sea, ¿cómo me salgo, cómo reconozco que eso no fue, pero yo lo experimenté, lo sufrí, lo viví? El hecho es que plantearse hacer algo con respecto al otro no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo que haya que hacer solamente lo sabe el espíritu. Entonces, si estás en interacción con un niño o un adulto, porque al final es una cuestión de tiempo, el trauma sigue intacto, ¿qué es lo que tienes que hacer tú con respecto al otro? Lo único que puedes hacer tú con respecto al otro, si quieres aportar algo a esa situación, es estar tú en tu mente recta, porque entonces el otro tendrá un punto de referencia que le servirá como un catalizador
para alinear correctamente su mente también. Cuando tú te planteas hacer algo para ayudar a la otra persona que no incluya tu propio alineamiento mental con el espíritu, es una forma de ataque encubierto, porque te excluyes tú de la situación y pretendes hacer algo ahí afuera con alguien que está aparentemente peor que tú. Entonces aquí no consiste en hacer algo selectivo con esa persona. Cuando tú estás en tu mente recta, toda interacción que entablas está apuntando directamente a la curación. Por eso los milagros son inconscientes. El milagro puede ocurrir cuando tú estás en interacción con el otro, estando tu mente correctamente alineada, y entonces el otro encuentra en ti un punto de apoyo, no por ti, sino porque le sirve para alinear correctamente su mente también. Una vez que alinea su mente, entonces empieza la curación, porque toda curación es autocuración. Excelente. Maestro, ya estamos por terminar. ¿Cuál sería la práctica como conclusión para el maestro Andrés Rodríguez con relación a esto que acabamos de abordar? O sea, ¿cómo lo trabajas diariamente? ¿Cómo vivir en este mundo sin ser de este mundo? Si tuvieras que explicar quizás un paso a paso o algún ejercicio que nos sirva en lo cotidiano. Sí. Tiene que ver con tener un alto ideal. Un alto ideal significa que tu mente se coloca en el nivel más elevado posible a la hora de establecer un propósito. ¿Qué sería lo mejor que podría hacer en este mundo? Y mantener, y eso tiene que ver con la forma que cada mente le dé a ese propósito. Tienen que resonar emocionalmente con cada uno. Esto que suelen decir habitualmente acerca de la mejor versión de uno mismo. ¿Qué es lo mejor que yo podría hacer aquí? ¿Cómo me imagino a mí mismo si mi mente estuviera correctamente alineada con el espíritu? Si este personaje estuviera a disposición del espíritu, ¿qué ocurriría? Y una vez que se establece ese ideal, todo lo que sucede empieza a contrastar con él, de modo que ese contraste permite identificar todos los aspectos que hay que pulir. Podría haber sido más amable con esta persona. Podría haber puesto un límite más firme en esta situación. Podría haber sido más generoso aquí. ¿Pero por qué? Porque hay una referencia interna en base a ese ideal que te va mostrando todos los ajustes que necesitas hacer en tu pensamiento. Si no tienes ese ideal, que es lo que el curso llama establecer la meta inicialmente, no sabes hacia dónde vas y por lo tanto tampoco puedes evaluar correctamente la forma en la que te manifiestas o interactúas en este mundo. Entonces, si te das cuenta, estás en este mundo, pero el propósito trasciende al mundo. Se trata, como dice el curso, de vivir en este mundo como si no fueras un ego, no reprimiendo, no negando aquellos aspectos que no te gustan, sino identificándolos y corrigiéndolos. Y ese ideal es obviamente pidiéndole a la asistencia al espíritu, porque también he escuchado a mucha gente que todavía se pregunta, bueno, pero ¿para qué yo estoy aquí? O sea, porque a veces me topé con eso y es como que preguntando entonces al espíritu que guíe y nos diga cuál sería ese ideal, ¿no? Al que yo, o esa meta a la que yo tengo que cumplir aquí. Sí, y hay que tener mucha paciencia con todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas tu vida al Espíritu o pides ayuda, el Espíritu Santo en tu mente no puede ir mucho más allá de lo que tú entiendes en el momento en el que te encuentras. Así que las indicaciones del Espíritu Santo no van a ser necesariamente las más elevadas posibles debido a que estarían demasiado lejos de tu entendimiento en este momento. Lo que hace el Espíritu entonces es indicarte cuál es el siguiente peldaño, el siguiente nivel al que sí puedes acceder y que sí produce en ti una motivación de dirigirte en esa dirección. Entonces hay que tener paciencia porque nuestro ideal puede ser muy alto, porque lo reconocemos internamente, pero no estar todavía a la altura de nuestro propio ideal. Y eso puede generar frustración o algún sentimiento de culpa o de autocastigo. Yo querría estar allí donde me he imaginado, donde el curso apunta, y eso puede llevar fácilmente al autoengaño. ¿Por qué? Porque si yo me cuento que quiero estar allí y todavía estoy donde estoy, con tal de
que no se genere ese conflicto interno, voy a negar mis errores, los voy a disimular para contarme que estoy en un lugar donde realmente no estoy, a pesar de que mis hechos y mi experiencia y mis relaciones me muestran que no estoy ahí todavía. Entonces hace falta una gran honestidad para asumir dónde se está y no olvidar el propósito que se tiene. Esa diferencia entre lo que has establecido como propósito y el punto en el que te encuentras puede generar una sensación de incomodidad o desasosiego, porque no te sientes satisfecho con tu propio trabajo, porque sabes que puedes hacer más. Tienes que tener la humildad y la honestidad de reconocer dónde estás y la paciencia para llegar hasta ahí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, maestro Andrés, por tu tiempo y por compartir, bueno, tu luz. Y bueno, agradecidas también por la paciencia que has tenido con relación a algunos detalles técnicos que tuvimos al principio. Es el maestro Andrés Rodríguez desde España, desde Ávila, nos estaba conversando, tiene ya 20 años en la práctica y en la enseñanza también, porque enseñando también se aprende del curso de milagros, de Mente Uno, muy activo en las redes sociales, sobre todo y también a través de su página, que ya la hemos colocado aquí. Bueno, muchísimas gracias, maestro Andrés. Gracias, Katia, ha sido un placer. Igualmente, maestro. De verdad que ha sido muy armonizante escucharte también. Bueno, gracias. Y bueno, tocábamos el tema acerca de cómo vivir en este mundo sin ser de este mundo, aquí en Cuánticamente con Katy García. Será hasta la próxima. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes esta información. Chao.